Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de las 7, que es la tercera sesión, creo, de la jornada, dedicada a la Segunda República Española y sus crisis. Ese es el enunciado de esta sesión. Justo el momento en el que el liberalismo en España, después de la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, da un salto a la política democrática realmente. Por cierto, ¿dónde están las masas? Ahora que vamos a hablar de las masas se han ido. Las masas y su participación política. En fin, no nos hace justicia la historia. A la Segunda República no sé qué le pasa, pero nunca se le hace la justicia debida. Bueno, voy a ser muy breve. Para esta sesión contamos con 4 excelentes especialistas en la España de los años 30, en la España de la República y de la Guerra Civil. José Luis Ledesma, Nigel Towson, Manuel Álvarez Tardío y Michael Seidman. Vamos a empezar de acuerdo con una disposición bastante lógica que han establecido los organizadores del programa, con la intervención de José Luis Ledesma sobre las crisis de la Segunda República y los retos de la democracia en los años 30. José Luis Ledesma es uno de nuestros mejores especialistas en la Guerra Civil, en las violencias de retaguardia durante la Guerra Civil. Es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es profesor también en el Departamento de Historia de esta facultad, en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en el estudio de la violencia política en la zona republicana, aunque también ha hecho escarceos en la represión franquista. Pero también ha buceado, porque es un hombre prolífico y siempre está a caballo de muchas cosas, ha buceado en la historia del anarquismo español, precisamente en esa época, en el periodo del Frente Popular, la primavera de 1936, el anticlericalismo y igualmente de forma ya, digamos, más sofisticada en el ámbito de las representaciones y memorias de la Guerra Civil. Tiene un montón de publicaciones, desde lo que fuera su primera aportación, una excelente tesina que ya era realmente una tesis doctoral, Los días de llamas de la Revolución, centrado en el estudio de la violencia de retaguardia en el frente de Aragón, y después han venido multitud de estudios más, a título individual y en coautoría, etcétera, etcétera. Y es autor de una tesis doctoral que estamos esperando y que a no tardar mucho nos dará una imagen global, general, sobre la violencia política en la España republicana durante la Guerra Civil. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Es obligado empezar con agradecimiento a la organización y desde luego, al moderador de esta mesa por sus amables palabras. Bien, el título que di para esta charla, bueno, lo di hace tiempo antes de saber exactamente de qué iba a hablar y como suele pasar en estos casos, pues solo recoge hasta cierto punto aquello de lo que pensaba compartir con vosotros y con vosotras. Lo que quiero hacer aquí es una modesta propuesta de análisis abierta, desde luego muy lejos de traducirse en unas conclusiones ni siquiera mínimamente definitivas, pero que confío que precisamente por eso puede servir para el debate. También lo hago así, con un enfoque muy general y hasta cierto punto especulativo, para posibilitar el debate y también para suplir mis insuficiencias y mi situación de inferioridad respecto de los monstruos que están aquí sentados a mi izquierda. Bien, lo que planteo es una doble consideración. Propongo partir de una doble consideración. Una, atender a la cuestión de la crisis de las democracias en el periodo entre guerras y en España en particular, no tanto desde el punto de vista de una relación de suma cero entre democracia y dictadura, sino, o entre democracia y no democracia, cuanto desde la aparición de diferentes y a menudo contradictorios sentidos y definiciones y prácticas de democracia en ese periodo. No hace falta que nos detengamos aquí. Después de la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda, como mínimo, los estados liberales europeos entran en una crisis de legitimidad, una crisis política, social, por supuesto, cabalga sobre una económica y una generalizada crisis de legitimidad de los estados liberales que abrió las puertas para proyectos
políticos alternativos, a derecha e izquierda, aparecen. Además, se cuestionan los sistemas políticos en lo más existentes, en lo más profundo, porque se cuestionan los fundamentos mismos de representación, de legalidad y de derechos sobre los que se habían construido. Y esa crisis se desdobla en Europa y, desde luego, también en España, no solo en proyectos radicalmente alternativos a la democracia liberal, sino que además hay profundos debates pues, axiológicos y procedimentales sobre distintos sentidos, distintas formas de democracia. Desde luego, muchos de ellos que se improvisan y se plantean y se ponen encima de la mesa que van más allá de la democracia liberal. Por ejemplo, y no me detendré en ello, porque seguramente se hablará de ello después por parte de otros miembros de esta mesa, los frentes populares entendidos como una serie como una cultura política o unas culturas políticas, un imaginario, una economía moral, incluso, basados en ideas y gramáticas de pueblo y que aspiran, en última instancia, de una manera o de otra, con distintos grados, a la construcción de una democracia avanzada, se decía entonces, que fuera popular, pero no necesariamente socialista. Lo pongo simplemente como ejemplo. Y desde luego, a lo mejor no debería ser necesario añadir que para tomar en consideración estos conceptos y prácticas alternativas de democracia que compiten en esas décadas, en esas 2 décadas, ciertamente irrepetibles, pues no hace falta aceptar que fueran mejores que aquello que se trataba de superar. Aquí de lo que se trata es de ver que merece la pena tomarlos en cuenta, aunque solo fuera porque movilizaron a actores políticos y sociales. Y además su interés puede ser mayor si lo contemplamos no solo desde el punto de vista de los discursos y prácticas que proceden de las instituciones y de las organizaciones más formales, partidos políticos, etcétera, sino, es decir, de los proyectos y discursos y prácticas propuestos desde arriba, sino también desde lo que se propone desde abajo y más o menos al margen de las instituciones y esas organizaciones formales. Y ese sería el segundo elemento del que propongo partir. Lo que me interesa aquí es cambiar un poco el foco de análisis a la hora de estudiar esto que llamamos la democracia o la crisis de la democracia en el periodo entre guerras y concretamente en España, incluyendo a los actores colectivos, a los no institucionales o a los que actúan en paralelo a los actores institucionales y a las organizaciones formales. Supongo que no hace falta insistir en la importancia que tuvieron los análisis de Linz y Stepan sobre esta cuestión. Bueno, pues frente a los análisis anteriores de Geschenkron, de Lipset, de Moore, de Barrington Moore, Linz lo que proponía frente a los análisis más estructurales. Lo que proponían Linz y Stepan era un análisis más micro, que incluyera las decisiones, las estrategias de los actores concretos, de los actores institucionales, frente a las amenazas que procedían de actores extremistas. Bueno, esto deja el éxito o la importancia es indudable de esta apuesta, lo que se avanzó y se avanzó en el conocimiento siguen siendo referentes, pero hasta cierto punto el énfasis en los actores institucionales estaba dejando de lado el papel de otro tipo de actores, llamémoslos extremistas, como hacen autores como Giovanni Capoccia, o no. Lo que propongo es que atendamos también, no solo, pero atendamos también a esos otros actores políticos que funcionan o que actúan al margen. Desde lo que podemos llamar, en términos muy amplios, acción colectiva, movimientos sociales, protesta, etcétera, etcétera. Es a ellos en los que propongo poner también un poco, por tanto, el foco. Bien, tal como lo veo y planteo, este foco en los actores colectivos tendría no institucionales, tendría varias implicaciones que sugieren su posible pertinencia. Supone el intento de aplicar a este periodo los desarrollos de la mejor historia social, británica o no, de la sociología de los movimientos sociales, en cuanto al grado de autonomía que podían tener los movimientos que protestan. Es decir, entender los grupos que intervienen en el espacio público al margen de los canales institucionales, etcétera, no solo como movidos por agitadores, meneurs, usando el término francés, o al servicio de otros intereses, por ejemplo, el de partidos, sindicatos y, desde luego, proyectos estrictamente políticos. En sus movilizaciones, sobre todo en aquellas llevadas al margen de las instituciones o en paralelo a ellas, creo que la actuación de estos actores no puede ser siempre subsumida analíticamente a las estrategias, a los discursos, a los intereses de los actores institucionales, de los partidos, de los sindicatos,
Dicho de una manera más clara, no necesariamente la mayor parte de las huelgas, de las manifestaciones, de los ataques iconoclastas dependían o respondían a consignas y a lógicas estrictamente dirigidas o procedentes de lo que estoy llamando instituciones y organizaciones formales. Por supuesto que la acción colectiva no está aislada de otras formas de intervenir en la política. Esto lo escribieron los clásicos como Charles Tilly o más cerca de nosotros Rafael Cruz, pero también presenta causas lógicas, orígenes, hasta cierto punto diferentes. Eso se ve claramente, insisto, el no poder reducirlos a ser una correa de transmisión de otros actores, se puede ver en la conflictividad laboral, en la conflictividad campesina, en las acciones iconoclastas que salpican el quinquenio republicano. E incluso podríamos decir que aun en el caso de que se encuadren dentro de organizaciones formales, porque los movimientos, entendidos así por la sociología de los movimientos sociales, van más allá de las organizaciones, al menos mientras no estén teledirigidos, vampirizados por esas organizaciones, pues incluso cuando los actores colectivos están funcionando encuadrados en organizaciones formales, los grupos que se movilizan no siempre siguen necesariamente las siglas de esas organizaciones, sus lógicas, sus pretensiones, sus estrategias o las de sus líderes. Se ponen a menudo en este sentido ejemplos como el proceso de radicalización que habría sufrido una parte del Partido Socialista, la que encabezaría Largo Caballero, como resultado de las presiones desde abajo. Pero el proceso también puede ser distinto. Después de las desastrosas aventuras insurreccionales del movimiento libertario en los años 32 y 33, desde la mayor parte del entramado sindical, de la afiliación sindical, lo que hay es una presión desde abajo para moderar esa vía insurreccional y darla por concluida. Bien, esa sería la primera implicación. La segunda es que esto de atender a los actores colectivos, no institucionales, sugiere la posibilidad de problematizar la supuesta deriva habitual de los grupos protestatarios y movimientos sociales, digo supuesta, deriva hacia estrategias y objetivos siempre radicales, extremistas, que es como algunos de esos autores a los que antes hacía referencia las califican en ocasiones, hablando en términos generales y desde la ciencia política comparada del periodo de entreguerras. O al menos nos lleva a preguntarnos, a interrogarnos sobre si se encuentra o no este proceso de radicalización en la Segunda República. Aquí podemos echar mano de muchos autores. Yo me quedo con uno que utilizamos en las clases de Historia de los Movimientos Sociales, que no sé cómo se pronuncia, es Rod Aya, no sé si se pronunciaría ella o algo así, ni siquiera sé si es anglosajón, creo que sí. Según este autor, vinculado hasta cierto punto a otros clásicos como Tilly o Tarrow, él viene a decir que, al margen de los contextos de guerra y de revolución, la gran mayoría de los fenómenos de protesta, de acción colectiva y de movimientos sociales son oportunistas en sus movilizaciones, lo hacen en determinadas circunstancias y, sobre todo, lo que nos interesa es que son selectivas en sus objetivos, que rara vez proponen un cambio radical del orden social y político y que apuntan normalmente, en la mayor parte de los casos, apuntan a objetivos concretos y parciales. Y cuando los objetivos ya no son concretos y parciales, sino que apuntan o remiten a un cambio más amplio de la estructura política y del orden social, lo hacen cuando intervienen, cuando tratan de dirigirlos las élites. Este autor habla sobre todo de intelectuales. Bien, con todo esto, desde luego, no propongo que volvamos a hacer sociología histórica como se hacía hace muchos años, que adoptemos sin más la agenda de esa sociología histórica, ni de su deriva en lo que se conoce sobre todo ahora como sociología de los movimientos sociales y de la acción colectiva. No hace falta que vayamos a hacer grandes comparaciones como las que proponía Tilly, a partir de grandes estructuras. Tampoco hace falta que volvamos a estudiar todo en términos de movimientos basados en estructuras de oportunidades políticas, movilización de recursos, bla, 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 ni siquiera aplicando los enfoques más recientes en clave de identidades colectivas, factores culturales que se movilizan en la propia acción. Además, esto ya ha sido estudiado por autores aplicándolo a la Segunda República, como pues González Calleja o sobre todo como Rafael Cruz. No hace falta que volvamos a las discusiones sobre cómo era el orden público, cuál era el papel que desempeñaba, si había un poder despótico o no, etcétera, etcétera. Pero, digámoslo así, despojadas de pretensiones holísticas, yo creo que
y complementadas con otros enfoques, pues la historia social, la sociología histórica o la sociología de los movimientos sociales pueden ser aún una fuente de inspiración para estudiar el periodo entre guerras y la Segunda República en particular. Y en este sentido, por tratar de ir rápido y que haya espacio luego para el debate o tiempo para el debate, me quedo con tres vías de análisis o desarrollos que se pueden iniciar. Por un lado, la relevancia de la protesta y de la acción colectiva en el contexto de la crisis de la democracia, en Europa y en España. Algunas pruebas de ello, hasta cierto punto algunas de ellas intuitivas y no fácilmente demostrables empíricamente. El impacto que tuvo en el imaginario conservador, lo que algunos autores han llamado los miedos y pánicos morales que habrían despertado la invasión de las calles, del espacio público, por parte de colectivos más o menos encuadrados en organizaciones revolucionarias. El impacto que habría tenido en la reconfiguración de las estructuras de orden público, la aparición en el contexto republicano de legislación, de nueva legislación, de nuevas fuerzas de orden público, o los propios intentos, que podemos, si me aceptáis el término, de colonizar por parte de las organizaciones la propia protesta, que se lleva a cabo, que se origina al margen de ellas. De hecho, hay por ahí propuestas, como la de un historiador, Kevin Passmore, que viene a decir que incluso el fascismo en su primera fase se puede entender y comparte la mayor parte de las características que tienen los movimientos sociales. Desde ese punto de vista, incluso los proyectos de sociedad y de Estado regresivos habrían visto la utilidad de la protesta, de las formas de invadir el espacio público e intervenir en él al margen de las instituciones y de los canales institucionales. Segunda vía de análisis, de manera más concreta, el papel de la protesta en la crisis de la democracia en la Segunda República. Ha habido autores como Gabriele Ranzato que han subrayado la contribución que tuvo la protesta, la sucesión de movilizaciones en la inestabilidad de los gobiernos, en la generación de miedos. Él considera que el miedo de la primavera del 36 habría sido fundamental a la hora de que una parte de las clases medias se arrojaran en los brazos de una solución radicalmente rupturista respecto a la República, como era la de la sublevación de julio del 36. Habría contribuido al agravamiento de las dinámicas de confrontación, etcétera, etcétera. Pero claro, no todas las formas de protesta lo hicieron de igual modo. Hay una enorme diversidad de experiencias, igual que hay un sinfín de factores. La conflictividad de los años republicanos es manifiestamente multifactorial y no todas esas experiencias de movilización tuvieron necesariamente que tener el mismo efecto. A veces se ha hablado de hasta qué punto hay una confusión entre la parte y el todo. Se hizo en su momento, porque es lo que tenía mayor impacto mediático, y después a veces también lo hemos hecho. Hemos atendido mucho más las formas de movilización más disruptivas o más explícitamente disruptivas, que tenían incluso componentes de violencia, y mucho menos la inmensa mayor parte de movilizaciones que no lo eran, o que lo eran mucho menos, o que se convirtieron en violentas por la intervención de las fuerzas de orden público. De alguna manera, el influjo que la movilización, insisto, mayoritariamente pacífica, o así lo han demostrado o lo han subrayado algunos autores, el influjo que pudo haber tenido en ese clima de miedo, de inestabilidad, en la inestabilidad de los gobiernos republicanos, pues podría haber sido indirecto, no solo en tanto que formas de movilización, sino a través del impacto que tuvieron reproducidas, amplificadas por medios de comunicación, sobre todo conservadores, o por esa tendencia a ver esa parte y a confundir la parte con el todo. Bien, y en tercer lugar, tercera vía de análisis que propongo, sería la pregunta, para la que evidentemente no tenemos todavía respuesta, pero puede ser interesante al menos plantearla. ¿Fue la acción colectiva un agente, la protesta, insisto, tal como la estoy definiendo aquí, un agente democratizador en el marco de la Segunda República, en la España de los años 31 a 36? La mera pregunta no supone que haya que idealizar la acción colectiva ni la protesta. Tuvo ese papel desestabilizador, tuvo unas derivas violentas indudables, estaba contaminada además por un contexto general de legitimidad de la violencia, de reflujo de los regímenes democráticos, no fue ajena a todo eso, pero las movilizaciones en la calle
no única ni principalmente dirigidas por partidos y sindicatos, están también detrás de hitos importantes de la Segunda República, desde su mismo origen en abril del 31, esa fiesta popular que describió hace ya muchos años Santos Julia, hasta las manifestaciones en contra de la sublevación el 18 y 19 de julio, pasando por otras muchas. Y hay un sinfín de protestas y de movilizaciones que arrancaron soluciones y derechos en diferentes ámbitos, en el laboral, en el simbólico, etcétera, etcétera, que podrían haber ampliado las bases de la ciudadanía de esa naciente república y que labraron su identificación más o menos parcial y fugaz con el nuevo régimen, la movilización de símbolos, de ritos, el 14 de abril, la utilización del 1 de mayo, etcétera, etcétera. En realidad, esta pregunta, para la que, insisto, no hay respuesta o no la tengo todavía, remite a una cuestión que han apuntado algunos autores y autoras, sobre todo desde la sociología de los movimientos sociales, y es el papel que históricamente ha tenido la protesta en los avances sociales y políticos de las sociedades contemporáneas. Es hasta cierto punto asumido que fue así. Podemos poner muchos ejemplos. Traeré a colación el de Donatea de la Porta, una socióloga y politóloga italiana, que sugiere que, bueno, hace varias propuestas, pero la que voy a poner aquí encima de la mesa es la de que los movimientos sociales y, en general, la acción colectiva tienen un indudable papel democratizador de las sociedades en las que tienen lugar. Ella dice, al menos desde el movimiento obrero, desde el movimiento sufragista en el siglo XIX, pues la construcción de la democracia, entendida no como algo dado, sino como un proceso en perpetua construcción y reconstrucción, pues ha sido nutrida no solo desde abajo, pero ha sido nutrida también desde abajo. Y eso no solo en momentos de grandes transformaciones, y podemos hablar desde las grandes revoluciones hasta la primavera árabe o 1989 en la Europa del Este, sino también en el día a día promoviendo innovaciones en varias direcciones, ¿no? En construir o fomentar o llevar, empujar, dice ella, a la democracia hacia algo que no sea solo la delegación y la cosa de expertos, y promover mecanismos de participación de los grupos y los actores sociales, y también en el sentido de que no sea entendida simplemente como un mercado de votos, sino como creadora de espacios, en el sentido habermasiano o en el sentido, por ejemplo, de Claude Lefort, ¿no? En espacios en los que la gente, espacios públicos en los que la gente pueda, y voy acabando, en los que pueda presentar puntos de vista contradictorios, diferentes, y debatir, encontrarse y plantear o desafiar identidades. Otra manera que tiene ella de verlo, y con eso sí que acabo, es los cambios que en sentido democratizador, si es que son así, que proponen y que llevan a cabo los movimientos sociales, se producen en el ámbito del corto plazo, cambios políticos, más o menos exitosos en unos casos o en otros, pero luego habría un terreno que sería el del medio y largo plazo, en el que se llevan a cabo los cambios culturales, la aparición de nuevos frames que ayudan a entender, que ayudan a enmarcar las acciones, la generación de nuevas identidades, la redefinición y negociación de las culturas políticas, de los valores dominantes en una sociedad, etcétera, etcétera. Si tuviera más tiempo, pues les contaría muchos más rollos, pero me voy a quedar con unos, ni siquiera resultados provisionales, sino más bien unas hipótesis. El interés de estudiar esta cuestión me parece que, o al menos yo trabajo sobre esa idea, la idea de que se puede intuir más o menos que una parte de las movilizaciones apuntaban y tal vez conseguían a dar un contenido más social a la democracia republicana, a costa quizá de otros contenidos. También a la hora de exigir y hacer inevitable determinados avances, la presencia pública de determinados grupos, o a la hora de avanzar en derechos. Ana Aguado, por ejemplo, lo ha estudiado para el caso de la intervención de las mujeres y la consecución de la extensión de los derechos de ciudadanía para las mujeres. Evidentemente, esto es muy difícil de medir y de aquilatar. ¿Qué papel tuvieron, por ejemplo, qué sé yo, las manifestaciones de abril de 1931, las huelgas, las movilizaciones en la consecución de derechos laborales, en la consecución de una nueva legislación laboral o en la apertura de la ciudadanía, como decía, a las mujeres? Insisto, difícil de medir. Efectos
no solo fueron democratizadores, también, lo apuntaba, son desestabilizadores. La acción colectiva, sobre todo en el corto plazo, tuvo efectos desestabilizadores. Aunque ya decía que no solo por la acción colectiva, la protesta propiamente dicha, sino por cómo se percibe, cómo se instrumentaliza, etcétera, etcétera. Y quizá no tuvo tiempo, la Segunda República no dio tiempo suficiente para calibrar, para que empezaran a tener desarrollo los efectos democratizadores, sobre todo en el ámbito de la generación de nuevos valores, de nuevas maneras de enmarcar la situación política y social, porque se habrían producido, que se producen normalmente en el medio y largo plazo. Con lo cual, acabamos con una pregunta que sería casi un contrafactual. ¿Qué habría sucedido? ¿Habría habido una verdadera o una mayor democratización desde abajo del régimen republicano si no hubiera acabado de un plumazo en julio de 1936 o no hubiera pasado a un escenario radicalmente diferente? Pero claro, también es arriesgado y difícil de demostrar empíricamente otra gran idea, que es algo a la que antes aludía, que el movimiento obrero en el siglo XIX, otros movimientos como el movimiento sufragista, etcétera, extendieron derechos e hicieron avanzar los estados liberales hacia lo que después se pudo llamar estados democráticos, un camino que no era necesariamente, que no estaba escrito en las estrellas. Y sin embargo, aunque también sea difícil de demostrar, la pregunta es pertinente, nos la planteamos, incluso solemos aceptar que la respuesta es positiva. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta interesante intervención, que sin duda ha planteado interrogantes de altura que no vamos a tener tiempo para debatir ni responder, pero en cualquier caso los ha planteado y está muy bien, damos la palabra a Nigel Towson, que es graduado por la Universidad de Cambridge, doctor por la Universidad de Londres y, sobre todo, profesor del Departamento de Historia de esta facultad. Digo sobre todo porque es en su currículum lo más importante, sin duda. Es una broma. Bueno, Nigel Towson es autor de un libro que yo creo que marcó un viraje dentro de la historiografía de la Segunda República, cuya traducción en español, si no recuerdo mal, es La República que no pudo ser, que es un análisis del republicanismo de centro y, en particular, el republicanismo de Alejandro Lerroux en su fase, digamos, más conservadora. Un libro que, ya digo, yo creo que a mí por lo menos me cambió la percepción que tenía sobre la Segunda República y creo que no he sido el único. Por otra parte, es autor también ha editado a Arturo Barea, en fin, en su currículum hay grandes aportaciones, ha sido animador de muchas obras colectivas que de hondo calado, tanto en el público especializado como también, y yo creo que es una virtud, en un público más amplio, y no solo español. Todos estos libros colectivos, como La historia virtual de España o libros sobre el franquismo tardío, o una historia contrafactual que fue pionera en España, si es España diferente o no. Estos libros tienen la virtud de haber llegado al gran público. Algo que normalmente no nos preocupa mucho a los historiadores académicos y es un gran error, porque dejamos el terreno expedito para más aficionados o publicistas muy politizados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que Nigel ha hecho una gran aportación. Por otra parte, es también el director de una tesis, de una serie en una editorial británica, Sussex, donde se han traducido muchos libros, o no traducidos, hechos por hispanistas, referidos a la historia de España y dirigidos al mercado internacional, al mercado anglosajón. Y eso es una gran virtud porque yo creo que eso ha supuesto que a ese mercado lleguen autores que no se conocen, porque durante mucho tiempo el hispanismo han sido solo los hispanistas extranjeros, la historia de España, quiero decir. Y de tal forma que lo que se conoce por ahí pues son a los grandes autores como Raymond Carr o Paul Preston y poco más. Bueno, y por supuesto Michael Seidman, que es un outsider. Pero, por tanto, ahí Nigel ha hecho una grandísima labor. Esa facilidad para acceder al gran público tiene que ver también con su trayectoria como periodista y animador de documentales para la BBC y para otros ámbitos. Bueno, le cedo la palabra y a ver qué nos cuenta sobre el orden público en la Segunda República. Bueno, muchas gracias a Javier Zamora por la invitación y también a Fernando por su amable presentación.
La tesis de mi intervención es que el mantenimiento del orden público dentro del Estado de Derecho fue esencial para la consolidación de la República como régimen democrático, debido a, primero, la necesidad de proteger las tierras, fábricas, los talleres, las tiendas, es decir, las propiedades de las clases medias. Segundo, para defender el derecho de todos los ciudadanos a la manifestación, la huelga o la petición. Y tercero, para poder terminar con las revueltas, rebeliones o huelgas violentas de forma legal y no arbitraria y excesiva. El fracaso de la República en este campo no hizo más que radicalizar el ambiente político, deslegitimar la República como régimen democrático y parlamentario y fomentar la oposición a la misma tanto desde la izquierda como desde la derecha. Sobre todo, el colapso del orden público en el 36 puso en cuestión el propio régimen republicano. Este fracaso empieza con la no reforma de la Guardia Civil. En el 31, la Guardia Civil sigue actuando según sus instrucciones de servicio de 1844, con lo cual no estaba nada preparada o entrenada para controlar, para tratar con manifestaciones o muchedumbres. Tenía como arma el Mauser, un arma de combate letal capaz de matar a 3 personas con un solo disparo. Pues en vez de reformar, reubicar o incluso disolver la Guardia Civil, como pedían los socialistas al inicio de la República, los republicanos y socialistas la elogiaban como gran defensor del orden público, desde Santiago Casares Quiroga, el ministro de Gobernación, a Julián Besteiro, el presidente de las Cortes. La consecuencia es una serie de actuaciones brutales, sobre todo en relación con la CNT, es decir, el movimiento anarcosindicalista. Por ejemplo, como respuesta a una manifestación pacífica en Pasajes, en el País Vasco, en mayo del 31, la Guardia Civil, según las palabras de su propio comandante, disparó a fuego cerrado contra los manifestantes. Mataron a 8 personas y hirieron a más de 50. Como respuesta a una huelga de la CNT en Barcelona en septiembre del 31, la Guardia Civil de nuevo actúa de forma excesiva, matando a 15 personas, hiere a 6 y además detuvo a más de 300 personas. Estas actuaciones fueron profundamente contraproducentes. ¿Por qué? Porque lo que hicieron era reforzar los radicales o anarquistas dentro de la CNT y debilitar a los moderados o sindicalistas. Los sindicalistas querían buscar una forma de colaborar con la República en el 31. Tenían también el control en ese momento de la CNT. Pero con esas actuaciones de la Guardia Civil, lo que consigue es que el equilibrio del poder dentro de la CNT se desplaza cada vez más hacia los más radicales. Y eso es debido, en gran parte, a los excesos de la Guardia Civil. Por ejemplo, como respuesta a una manifestación pacífica de nuevo en Arnedo, a principios del 32, la Guardia Civil mata a 11 personas y hiere a 19. Y de nuevo, en enero del 32, como respuesta a una huelga, en este caso violenta, en Fígols, en Cataluña, el gobierno, aprovechando la ley de defensa de la República, deportó a 118 personas a una colonia española en África, y entre esas personas estaban los mineros que habían participado en la huelga, pero también muchos anarquistas que no tuvieran nada que ver con esa huelga.
Y además, ninguna de esas personas habían pasado por un juicio. Es decir, no había ninguna denuncia formal, no habían pasado por el sistema jurídico, pero de pronto se encuentran en un buque con dirección hacia África. Por lo tanto, no es una casualidad que en marzo del 32 los radicales consiguen el control de la CNT al coste de los sindicalistas, los moderados. Y de esa manera, la CNT abandona el camino de la lucha sindical para el camino insurreccional. Y con eso la República pierde más o menos la mitad del movimiento obrero, el apoyo de la mitad del movimiento obrero, y además lo que hace es aumentar de forma considerable la tensión socioeconómica y también política. Los republicanos y socialistas intentaron superar las carencias de la Guardia Civil con la fundación de un nuevo cuerpo, los guardias de asalto. Los guardias de asalto parecen más preparados para el control de manifestaciones y de muchedumbres. Llevan pistolas, no llevan el Mauser, llevan bastones como la policía británica y también reciben algún tipo de instrucción en el control de manifestaciones. Sin embargo, como es bien sabido, los guardias de asalto llevaron a cabo la peor masacre de toda la República. En enero del 33, 40 guardias de asalto llegaron al pueblo de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, y ahí matan a sangre fría a 12 personas del pueblo. Sin embargo, lo peor llegó en el 36, después de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero del 36. Hay invasiones de fincas, hay muchísimas huelgas violentas, más en unos meses que en todo el año del 33. Los obreros imponen nuevos contratos a la fuerza a muchos patronos. Hay cientos de ataques a iglesias y otros edificios religiosos, y también los obreros en muchas provincias, por ejemplo Ciudad Real, cambian los ayuntamientos a la fuerza. Pero sobre todo lo que vemos es una lucha en la calle entre grupos de la extrema izquierda y grupos de la extrema derecha. Y con eso se cobró más de 230 vidas. A mediados de marzo del 36, el presidente del gobierno escribió una carta a su cuñado donde dice, y le cito, «Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno», es decir, un mes antes, «y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. Vamos cuesta abajo por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de mayoría. No sé, concluyó, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto. Entonces, el colapso general del orden público no explica el complot en contra de la República. Ese complot está en marcha desde febrero del 36. Pero sí explica, en gran parte, la quiebra de la democracia y el apoyo masivo a la sublevación de julio del 36. Gracias. Muchas gracias al profesor Nigel Towson. Ha plasmado en su intervención que hay muchas formas de aproximarse a la historia de la República, en claro contraste con la anterior, en el sentido de que es una aproximación, digamos, desde arriba, desde el momento en que estudia la acción o ha planteado el problema del orden público y la acción del Estado. Bueno, a continuación
tiene la palabra el profesor Manuel Álvarez Tardío, que es catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Rey Juan Carlos, que fue alumno de esta facultad, es un típico producto del área de Historia del Pensamiento y de los movimientos sociales, y yo creo que encarna muy bien el sentido de lo que debe ser este área, es decir, la síntesis que también se ha visto en la intervención de José Luis Ledesma y de Nigel, lo que debe ser, digamos, la simbiosis entre historia y ciencias sociales. Si en el caso de José Luis Ledesma ha planteado el maridaje de la historia con la sociología, Álvarez Tardío es un claro exponente de lo que puede dar de sí un buen politólogo metido a historiador. Su obra es amplísima, es autor de monografías estupendas sobre el anticlericalismo y la libertad de conciencia durante la Segunda República. Muy jovencito se atrevió a hacer un libro comparando las transiciones a la democracia en los años 30 con la transición a la democracia en la España de los años 70, que impresiona por su madurez intelectual. Y luego también es autor de otras obras a dúo o animador de obras colectivas que han tenido un enorme impacto. Y en este sentido me gustaría resaltar, entre otras, la enorme aportación que hicieron él y Roberto Villa a la historia de las elecciones del Frente Popular. Un libro que quizá levantó demasiado revuelo por el título, pero que posiblemente sin que se lo hubieran leído la mayoría de los o algunos de los que alzaron la voz así un tanto apresuradamente, otros no. Pero en cualquier caso, en ese libro se nos ofrecen una nueva visión de esas elecciones, un libro muy técnico, pero al mismo tiempo que ha conseguido llegar al gran público, lo cual ya es un mérito enorme. Bueno, sin más le cedo la palabra y ya está. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero es dar las gracias a Javier Zamora por la invitación y felicitarles por el encuentro. Lo segundo es pedir perdón al público por tener que escucharnos a estas horas. Y lo tercero también es pedir disculpas porque yo pensaba que que la dinámica iba a ser diferente y tampoco he preparado una exposición ordenada, aunque no me cuesta nada hablar del tema que estaba propuesto. Lo que me pedí del cuerpo es comentar lo que ya han dicho José Luis y Nigel, pero pues voy a intentar ser un poco disciplinado porque ellos no jugarían con ventaja si yo me pongo ahora a comentar lo que han dicho. Pero, bueno, me voy a ceñir, por tanto, en principio a lo que era mi intervención, que es la primavera del 36 y la supervivencia del pluralismo. Creo que lo primero y fundamental es advertir que cuando hablamos de la primavera del 36, en realidad estamos hablando de una parte del invierno y de la primavera del 36. Diríamos que hay un cierto consenso en considerar que la primavera del 36 empieza el día 19 de febrero, cuando se produce el cambio en el Gobierno, aunque las elecciones no han terminado, las elecciones generales de ese año, nacionales, y terminaría el día 17 de julio, cuando empieza la rebelión, la sublevación militar, que se convertirá por el propio fracaso del intento en una guerra civil. La verdad es que lo primero de todo, puesto que José Luis ha empezado con cuestiones en parte metodológicas, pues yo tampoco me voy a ahorrar un pequeño comentario metodológico, y es que la verdad es que la primavera es un objeto de estudio muy complicado porque, como advertía Miguel Martorell antes, con toda razón, nosotros sabemos lo que pasó después, y el saber lo que pasó después supone un desafío muy difícil de superar, ¿no? Yo siempre me gusta recordar las palabras de quien para mí ha sido un gran maestro, que es Firé. Firé decía que el pasado es un campo de posibilidades en cuyo seno aquello que ocurrió aparece luego como el único destino de ese pasado. Y decía que esto es una ilusión o que es un autoengaño consciente, que digamos que el postulado de la necesidad de lo que ha ocurrido, decía, es una ilusión retrospectiva clásica de la conciencia histórica. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues el problema con la primavera es que el mismo hecho de nombrarla como objeto ya indica que estamos haciendo trampas, porque probablemente nunca habríamos dedicado el tiempo ni el interés que le dedicamos a la primavera si no hubiera habido una guerra, si se hubiera producido una alternancia ordenada
y regularizada conforme a las normas constitucionales y se hubiera desarrollado con toda la conflictividad o no conflictividad que se quiera, la lógica del sistema parlamentario o semiparlamentario republicano, pues a lo mejor no le habríamos dedicado atención a la primavera, a lo mejor habría sido al año 36 y parte del 37, porque a lo mejor habría llegado después el momento decisivo de la reforma constitucional. Entonces, esa es la primera advertencia. Y esa no la hago solamente por ponerme cursi en el plano metodológico, sino fundamentalmente porque creo que este es un desafío muy grande a la hora de estudiar la primavera. De hecho, es el desafío al que nosotros nos enfrentábamos también para estudiar las elecciones del 36. Porque, claro, como ya suponíamos y como ocurrió cuando apareció el libro, pues las elecciones del 36 iban a ser juzgadas y analizadas a la luz de lo que pasó después, porque fueron objeto de batalla, de propaganda en los comienzos de la guerra y ya durante la guerra. Y eso pues planteaba una serie de desafíos importantes. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue tratar en la medida de lo posible ceñirnos a las fuentes anteriores no contaminadas por los sucesos posteriores. A veces no siempre es posible, no siempre es fácil, pero por lo menos lo intentamos. Bien, la primavera, por lo tanto, está condicionada por lo que ocurre después, y lo que ocurre después es que el desarrollo de la normalidad constitucional se interrumpe en julio. Siempre ha habido unos debates, yo creo que a veces muy encendidos, pero muy vacíos de sustancia, sobre si la guerra era inevitable, la guerra no era inevitable, si el golpe es el que acaba con la República o si la República había acabado antes. Yo creo que eso es un debate bastante tramposo, ¿no?, que nos encierra en discusiones estériles, ¿no? Y es mucho más interesante preguntarse, por lo menos intentando obviar lo que ocurrió después, preguntarse por el grado de consolidación de la Segunda República como sistema político en el periodo de la primavera del 36, que yo creo que es, al fin y al cabo, lo que supongo que les interesará en un congreso que se titula Los desafíos de la democracia, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, yo, pues, como politólogo, y la verdad es que nada bastante alejado de la perspectiva atiliana que ha utilizado José Luis, pues yo creo que aquí lo fundamental e importante es acercarnos al problema y al análisis de las reglas del juego y del funcionamiento de las reglas del juego y de los actores que participan en las reglas del juego. Lo primero importante es que necesitamos ponerle apellidos a la democracia sobre la que nos vamos a preguntar. En ese sentido, pues yo creo que lo que hay que preguntarse es aquella democracia que había, para algunos, pretendido ser una democracia constitucional y liberal, pues si está consolidada o si tiene problemas graves de consolidación, con independencia de lo que pasa en julio. Yo creo, sinceramente, que la democracia republicana, la experiencia de la primavera muestra que la democracia republicana no está consolidada, y que uno de los problemas por los que no está consolidada, o hay varios frentes por los que no está consolidada, digamos que uno sería recurrir al que fue el recurso fundamental de la propaganda de aquellos que apoyaron la sublevación militar. Recordemos, no solamente conservadores y derechistas, sino también muchos centristas y liberales. Pues un recurso fácil sería decir que la violencia había deslegitimado al Estado republicano. Bueno, ese es un recurso. Pero cuando yo digo que no la considero consolidada, lo hago desde el punto de vista de que creo que, en primer lugar, la alternancia no había reunido los requisitos básicos para hablar, en términos de democracia liberal y constitucional, de una aceptación de la derrota y tanto de una aceptación de la derrota como de un reconocimiento de la legitimidad del adversario. Entonces, desde ese punto de vista, es evidente que, abstrayéndonos de lo que pasa o intentando olvidar lo que pasa después, durante la segunda parte de febrero, marzo, abril, mayo y junio, lo que se observa es un problema muy serio que se viene arrastrando desde años anteriores, y es la enorme dificultad para consolidar un sistema político que se dice democrático, constitucional y liberal, pero que tiene en su seno un grave problema en cuanto a la existencia de un núcleo sólido compartido en torno al que hacer funcionar la regla del juego y las instituciones. ¿Qué quiero decir? Pues que había
como dijo Lipsev y luego recordó Linz, divisiones históricas básicas muy profundas que se traducían en profundos enfrentamientos entre modelos que hacían que, en buena medida, las elecciones se vieran como juegos de suma cero. Pero además había aspectos de las reglas de juego que favorecían esa consideración de las elecciones como juegos de suma cero. Uno de ellos, por ejemplo, pues es un sistema electoral bastante demencial, de carácter hipermayoritario, que hacía que pequeñas diferencias en la opinión pública se trasladaran a grandes diferencias de equilibrio parlamentario. Pero además considero que la alternancia no había reunido los requisitos básicos porque lo que se muestra en la primavera es un problema también enquistado desde el principio, que es el uso imparcial de la fuerza estatal. La utilización de la fuerza en un Estado de Derecho, pata fundamental de todo orden democrático liberal, porque luego aquí cada uno puede entender lo que quiera por la democracia, pero si la democracia funciona en términos liberales y constitucionales, tiene que haber un imperio de la ley. Y el soporte fundamental del imperio de la ley son las fuerzas del orden al servicio de una estructura judicial medianamente independiente. Entonces, esto en la primavera es una tragedia, porque, para empezar, para los propios republicanos de izquierda que están en el Gobierno, las fuerzas judiciales no son suficientemente independientes, que este es un tema que no se ha investigado suficiente. Ellos apelan y ponen en marcha una reforma muy poco conocida, que busca, por ejemplo, con las jubilaciones anticipadas, cambiar radicalmente toda la estructura de la judicatura en plena primavera y cuando se les está acusando de hacer un uso profundamente sectario e imparcial de las fuerzas del orden. Pero es que además hacer un uso imparcial y ajustado al Estado de Derecho de las fuerzas del orden implica también ser conscientes o sea, poner encima de la mesa algo que no podemos comentar a fondo, pero es la dificultad que supone defender las instituciones de la democracia liberal y constitucional cuando están impugnadas por muchos de los que soportan el sistema. Es decir, que aquí hablar de que la Guardia Civil mataba gente está muy bien, pero hay que tener en cuenta a quién se enfrentaba la gente. Igual que, pues yo siento discrepar con José Luis, pero las movilizaciones además especialmente de la primavera, no son movilizaciones pacíficas, no lo son. Y no lo son en muchos casos no por lo que dice Eduardo González Calleja, que es por la presencia de las fuerzas del orden en una actitud que desencadena la violencia, sino que no lo son porque sus objetivos son utilizar la presión y la movilización en la calle y formas diferentes de coacción para provocar alteraciones en el orden, digamos, del funcionamiento del poder político. Es decir, una manifestación se puede considerar pacífica si va delante de un ayuntamiento, se planta delante del balcón y se quedan allí mirándolos. Pero en pleno proceso electoral eso es una coacción, porque se sabe que dentro del ayuntamiento se están custodiando documentación electoral. Entonces, aquí hay que tener cuidado e hilar muy fino con estos asuntos, porque al final afectan a la cuestión capital en el funcionamiento de una democracia constitucional, que es el hecho de que los gobiernos tienen que conducir las fuerzas del orden de tal manera que hagan posible el uso, digamos, medianamente ajustado a derecho y en la mayor medida lo posible imparcial de las fuerzas del orden. Y ese es un problema muy serio en la primavera que viene de antes y que no es solamente responsabilidad de, pues bueno, de como a veces se dice que Casares fuera muy sectario, que bueno, pues en algunos aspectos es verdad que lo era. Pero bueno, en segundo lugar, quería mencionar, no tengo mucho tiempo, no me quiero enrollar. En segundo lugar, quisiera mencionar que en los estudios sobre procesos de democratización en teoría de la democracia, los expertos en teoría de democracia siempre consideran muy importante, digamos, en el proceso de evolución histórica que conduce a la democracia en el mundo occidental, repito, a la democracia constitucional y liberal, eso que Sartori llamó la domesticación y otros han llamado la pacificación de la política, para hablar del éxito de la democracia. Es evidente que entre febrero y julio del 36 no se dan las condiciones para hablar de una domesticación de la política, es decir, no se dan las condiciones para hablar de que en los años 30, antes del golpe y antes de la guerra, la política democrática española esté domesticada. Este es un término muy complejo que me llevaría mucho tiempo explicar, pero los motivos no son simplemente los que aparentemente saltan a la vista. Lo que quiero decir no es que hubiera mucha violencia, porque la violencia es gestionable y la violencia no hacía inevitable un desenlace u otro. Es más, como decía José Luis, la movilización violenta puede ser un factor de construcción, como dicen los tilianos, de ciudadanía democrática, ¿no?
dentro de un orden y siempre que el Estado no suponga para el Estado un desafío, que ponga en desafío por lo menos el Estado de Derecho, sino que más bien el concepto de domesticación o de pacificación de la política aplicado a la primavera va más allá de una cuestión cuantitativa referida a la violencia, ¿no? Es evidente que el peso cuantitativo de la violencia en la primavera es espectacular. Los 200 y pico muertos que se manejaban, que manejó Cibrián, que repitió Stanley Payne y que luego repitió Rafael Cruz, pues hace mucho tiempo que se han quedado obsoletos. Y ahora, pues los últimos estudios parecen confirmar pues, una horquilla que va entre los 384 y los 454, añadiendo además en torno a los 1.500 o 2.000 heridos. Pero bueno, esos son datos cuantitativos y yo, desde luego, no creo que los datos cuantitativos nos digan mucho. Sin embargo, respecto a la domesticación de la política sí que hay aspectos importantes, ¿no? Y voy a ser muy telegráfico, pero no quiero dejármelos. En la primavera se observa la evolución hacia un sistema de partidos fuertemente polarizado. Un sistema de partidos que en tan poco tiempo no se había podido consolidar, pero que después de las elecciones del 36, por la propia lógica de las elecciones y del entorno que habría que explicar despacio de cómo se produce la competición durante las elecciones, el sistema se polariza. Algo parecido a lo que ha pasado en la Italia de los últimos años, porque el sistema electoral propicia la formación de coaliciones preelectorales que refuerzan las tendencias centrífugas y no las centrípetas. Y yo creo que esto es muy importante para analizar la primavera, repito, sin pensar en lo que pasó después. Arrinconamiento, además de los moderados, que dificulta algo tan importante para la consolidación de un sistema democrático como es esto que pasa en otras partes, y que pasará en España más adelante, que es la convergencia de centros. La convergencia de centros se vuelve no imposible, porque nada es imposible, pero sí bastante improbable a la luz de lo que se observa en la vida política entre febrero y junio. Y se vuelve improbable porque hay dos grandes grupos políticos que están atravesando un momento muy difícil en esa primavera y que dificultan profundamente la consolidación del sistema. Las elecciones del 36 significan el cierre algo muy importante que nunca se subraya, porque como ya solamente pensamos en el golpe, la guerra, el golpismo, la violencia, pero nunca se subraya suficiente que las elecciones del 36 cierran la oportunidad a corto plazo de reformar la Constitución y de integrar por la vía que había intentado el Partido Republicano Radical a una parte del conservadurismo español en el sistema. Y al cerrarse la posibilidad de la reforma constitucional, a la que la izquierda republicana, empezando por Martínez Barrio, le da carpetazo radicalmente, se cierra la oportunidad, por tanto, de buscar la convergencia de centros. El hecho de que las elecciones se jueguen como juego de suma cero y además se traduzcan inmediatamente, sin que ni siquiera haya acabado el proceso electoral, en una especie de vendetta respecto de quienes habían aplicado las normas y habían seguido las reglas del Estado de Derecho para reprimir el octubre del 34, significa que la convergencia de centros se vuelve cada vez más y más difícil. Eso explicaría buena parte de las tensiones políticas de la primavera, que perfectamente se podían haber resuelto, pero que estaban ahí presentes y eran bastante duras. La CEDA tiene muy buenos resultados electorales. No es cierto lo que a veces se ha dicho de que la CEDA se hunde en el 36, pero luego se debilita y se desestructura. Y el PSOE, como es de sobra conocido, se divide y asume en muchos casos un camino que no es el de la revolución abierta, pero que supone un abierto desafío para sus socios parlamentarios. El PSOE es un partido dividido y fragmentado en la primavera que supone para los gobiernos de la izquierda republicana un problema hasta cierto punto más grave casi que la gestión de la violencia ultraderechista. Bueno, esto es una cosa telegráfica, rapidísima y, por lo tanto, a veces pues un poco simple y un poco injusta, pero es la única manera en este tiempo de decir algo, yo creo, sustantivo y a la vez que estimule el debate. Nada más. Bueno, a continuación tiene la palabra el profesor Michael Seidman de la Universidad de Carolina del Norte, que es muy conocido en España porque yo creo que todas o casi todas sus obras han sido traducidas al español. Su trayectoria es muy amplia desde que publicara sus primeros trabajos referidos a digamos, la crítica de los trabajadores al trabajo en la Francia y la España
de 1936, embarcadas en los frentes populares y tal. Luego, más recientemente, bueno, hace ya años, pero más recientemente se ha centrado sobre todo en el estudio de la Guerra Civil Española, aparte de sus escarceos en otros ámbitos temporales como el mayo del 68. Michael Seiman es un historiador social que hace historia social de las muchas formas que se pueden hacer. En este caso, antes he dicho la palabra, es un outsider y no creo que se parezca mucho a la historia social, perfectamente legítima, que representa un Tilly o una sociología histórica. Es una historia social muy original que nos ha brindado otras visiones de la guerra civil, unas visiones muy interesantes, abriendo horizontes que se nos habían escapado, ¿no? Cuando se habla de las dos Españas, que últimamente son tres, yo siempre me acuerdo del libro de Michael Seiman titulado A ras de suelo, y es que leyendo ese libro uno se da cuenta de que había una cuarta España, es decir, la que quería sustraerse a la guerra civil y a sus nefastos efectos, posiblemente integrada por la mayoría de los españoles de entonces, ¿no? La España no ideologizada que simplemente quería sobrevivir en aquel océano tan tormentoso. Más recientemente nos brindó otro estudio magnífico que también levantó algunas ampollas, también desde la perspectiva de la historia social, por cuanto el propio título ya es indicativo de por dónde iban los tiros, se titulaba La victoria nacional, la eficacia contrarrevolucionaria en la guerra civil. Claro, plantear que los ejércitos rebeldes o sublevados habían sido más eficaces que el Ejército Popular de la República, pues ya era una cuestión que levantaba ampollas. En fin, y últimamente su última aportación es un libro sobre los antifascismos, habla en plural, lo cual es también una novedad en ese mismo periodo de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando, por su amable introducción y muchas gracias a los organizadores, a Javier, el comité científico por haber invitadome a este congreso tan estimulante, con muchas ponencias excelentes. Bueno, voy a hablar de los antifascismos en la época de la Guerra Civil Española. El antifascismo tenía como gran prioridad actuar o luchar contra el fascismo. Así, los antifascistas rechazaban a la vez el anticomunismo y el anticapitalismo a ultranza. En la época de la Guerra Civil Española surgieron dos tipos básicos del antifascismo. El primero fue el antifascismo revolucionario que se desarrolló durante la Guerra Civil Española y dominó a menudo en países con una burguesía débil como España. El antifascismo revolucionario del conflicto español fomentó el abandono del pacifismo por algunos sectores de la izquierda, pero la falta de respeto de la República por la propiedad privada, su anticlericalismo violento y su terror le impidieron prefigurar la alianza antifascista de la Segunda Guerra Mundial, como han defendido muchos. El segundo tipo de antifascismo no era revolucionario e incluso contrarrevolucionario. Los grandes países democráticos han desarrollado un nuevo tipo de antifascismo contrarrevolucionario en el último año de la Guerra Civil Española. Durante 1939, el expansionismo nacional socialista alemán en Europa Central ha sublevado la resistencia no solamente de las izquierdas ya antifascistas en las democracias atlánticas, pero también de la derecha conservadora. Al fin de 1939, en Reino Unido y en Francia había unidad nacional entre la izquierda y la derecha,
de declarar la guerra contra el nazismo, la forma más peligrosa y radical del fascismo. Los británicos y los franceses decidieron no defender la República Española anticlerical y colectivizadora, pero sí la República Polaca católica y reaccionaria. Además, estos antifascistas, conservadores o contrarrevolucionarios no querían hacer bastantes concesiones a la Unión Soviética, la única potencia antifascista revolucionaria. El antifascismo revolucionario ha empezado después de la elección del Frente Popular Español, como hemos discutido aquí un poco. Entre abril y julio de 1936 se produjeron tantas huelgas como durante todo el año de 1931. En Barcelona estallaron paros laborales, cito, endémicos en defensa de menos trabajo y de un mayor salario. Los empresarios nacionales y extranjeros reaccionaron de forma crítica. La élite capitalista catalana repitió su manida, pero en parte creíble, advertencia de que, cito, la anarquía creciente podía destruir sus compañías. En mayo de 1936, algunos obreros comieron en hoteles, restaurantes y cafés de Madrid y se marcharon sin pagar. Bueno, he soltado algunas informaciones aquí, pero es cierto que los medios de derechas intentaron manipular los temores de los propietarios, como han señalado algunos historiadores. Pero estos eran proclives a creer la gravedad del desorden y la agitación debido a sus propios enfrentamientos con esta diversa lucha de clases. En otras palabras, en contra de lo que señalaban algunas historias recientes, el desorden público no fue solo el pretexto para la rebelión militar, sino más bien su contexto. Los militantes del Frente Popular que impidieron triunfar a la rebelión militar en la mitad de España intensificaron esta revolución que trataban de detener los oficiales rebeldes. Los socialistas, comunistas y libertarios colectivizaron numerosos haciendas y la mayoría de las fábricas de la zona republicana. La participación de los anarquistas en la Generalidad en septiembre de 1936 y en el gobierno central en noviembre reforzó la imagen radical de la República. Aunque los comunistas intentaron minimizar la naturaleza revolucionaria de la República en la guerra civil, su actitud hacia la Revolución Española fue más compleja de lo que se ha mantenido a menudo. Pese a insistir frecuentemente en que España debía permanecer en la fase de la democracia burguesa e intentar suprimir tanto a los revolucionarios trotskistas, entre comillas, del PUM, como a los anarquistas de la CNT a partir de 1937, apoyaron de inmediato el terror revolucionario contra sus oponentes, tanto burgueses como proletarios. De hecho, contribuyeron a los asesinatos quizá más que ninguna otra organización revolucionaria. Así, el antifascismo español
y su aún más brutal adversario derechista se volvieran intolerables por muchos de los más notables liberales españoles, Miguel de Unamuno, Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset. El periodista Manuel Chávez Nogales también condenó a ambos bandos. Había sido un entusiasta defensor de la República, pero su violencia le llevó a separarse cada vez más de ella. A principios de 37 escribió desde su refugio francés, cito, «El precio hoy por hoy es la patria, pero la verdad entre ser una especie de abesinio desteñido, que es lo que le condena a uno el general Franco, o un burgués de Occidente, como quisieran los agentes del bolchevismo, es preferible meterse las manos en los bolsillos e echar a andar por el mundo, por la parte habitable del mundo que nos queda». Fin de citación. Estos 4 liberales se daban cuenta de que la zona republicana era a duras penas democrática en cualquier sentido habitual de la palabra, porque toda la derecha había sido eliminado a veces físicamente y las cortes ocuparon un papel mínimo o nulo durante la guerra. Además, la Revolución Española puso en peligro la propiedad privada. Pese a su retórica tranquilizadora destinado a dar seguridad a las clases medias, tanto nacionales como extranjeras, las acciones comunistas hacia la propiedad privada eran poco burgueses. Más bien se inspiraban en la nueva política económica adoptada por Lenin para proteger la propiedad privada y ganarse a la pequeña burguesía. Los comunistas también preconizaban la nacionalización de las grandes empresas y colaboraron con los socialistas y los anarquistas en la gestión de las granjas y fábricas colectivizadas. El Partido Comunista Español planeaba un prototipo de la democracia popular en la que el capitalismo y el fascismo a gran escala, esto es, todos los grupos conservadores, fuesen o no democráticos, dejasen de existir. Los asesinatos de clérigos, militares y burguesas, acompañados de confiscaciones masivas de propiedad en España, convencieron a un amplio sector de la opinión del mundo atlántico de que la República Española se había convertido en un Estado revolucionario incapaz de poner orden y disciplina a sus defensores. El compromiso de los republicanos españoles con el anticapitalismo revolucionario puso en su contra a poderosos hombres de negocios y diplomáticos. Puedo dar ejemplos, pero voy más rápidamente. Así los comunistas fueron incapaces de alterar la opinión norteamericana y convencer a una cantidad suficiente de las otras fuerzas democráticas de que ayudasen a la República Española. La misma ineficacia política e incapacidad de persuadir a gobiernos democráticos de ayudar a la República se repitió en el Reino Unido y Francia. Es posible que las políticas occidentales de no intervención en la Guerra Civil Española no acabaran con el fascismo, como sus críticos creían que habría hecho una intervención occidental. Pero la no intervención impidió una división profunda en y entre las democracias atlánticas. La no intervención distanció el antifascismo contrarrevolucionario de la revolución y el comunismo.
y ayudaría a volverlo respetable entre la opinión moderada, conservadora y católica. El conflicto español fue la mayor guerra de religión europea del siglo XX. La incapacidad de la Segunda República para integrar a una gran cantidad de católicos la dañó mucho, tanto en el interior como en el exterior. El catolicismo se convirtió en la fuerza cultural más cohesionadora de la zona nacional y en la fuente más importante de apoyo al franquismo en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. El anticlericalismo violento de España renovó las objeciones que habían suscitado las revoluciones rusa y húngara justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos se enteraron de que una revolución de izquierda suponía la destrucción de la religión, además de la propiedad privada. Los católicos norteamericanos y británicos siguieron la orientación del Vaticano y apoyaron en gran mayoría a Franco y las políticas de apaciguamiento, incluso tras la ocupación de Praga en marzo de 1939. Los católicos de la clase obrera británica mantuvieron una hostilidad sistemática hacia la República, aunque los sindicatos norteamericanos con una afiliación mayoritaria protestante o judía fueron pro-republicanos, los que tenían una mayoría católica vetaron el apoyo a la República. Pese a la tendencia profranquista de la jerarquía católica y de la mayoría de sus fieles, el antifascismo tenía un elemento cristiano. Los nacionalistas vascos fueron los defensores españoles más significativos de la democracia cristiana, pero su efímero gobierno regional demostró las debilidades del antifascismo conservador en España. Más que ninguna otra región de la República, el País Vasco rechazaban a la vez el comunismo y el fascismo e intentó proteger los derechos de propiedad y la libertad de culto. Pero el gobierno vasco, dominado por católicos, resistió solo 9 meses antes de ser aplastado por las fuerzas franquistas en junio de 1937. La victoria sublevada fue un triunfo del fascismo y elevó el prestigio y la confianza de Alemania y Italia. Pero al mismo tiempo, el triunfo fascista abrió buenas oportunidades para el antifascismo. A partir de entonces, los antifascistas conservadores pudieron centrarse en la amenaza central de Alemania en lugar de la distracción española. El fin del conflicto español liberó al antifascismo de su asociación con la revolución, el comunismo y la anarquía. El cierre de la guerra permitió a los antifascistas construir una alianza más amplia con los católicos y los conservadores frente a la persistente expansión alemana e italiana contra estados no revolucionarios. Felicitó una coalición que acabaría derrotando al eje en la Segunda Guerra Mundial. El resultado del conflicto español no fue solo un ejemplo del apaciguamiento del fascismo por las democracias occidentales, como han sostenido muchos historiadores, sino un paso decisivo e inesperado hacia la formación de una unidad antifascista diferente. De hecho, en 1937
Hitler expresó su deseo de que la guerra civil española continuase todo lo posible, incluso hasta el fin de 40, para dividir a sus enemigos en potencia. En otras palabras, puede que Franco ganase la guerra demasiado rápido desde la perspectiva nazi, más que demasiado lentamente, como han mantenido muchos de sus críticos y algunos partidarios. Quizá la República Revolucionaria tenía que ser derrotada para que pudiera darse una coalición antifascista más inclusiva. La oposición entre los conservadores británicos anti-apaciguamiento que recelaban de la República Española y los laboristas que deseaban ayudarla desapareció. Divisiones similares entre la derecha y la izquierda en torno a España también se esfumaron en Francia y Estados Unidos. La derecha perdió la oportunidad de exhibir la evidente contradicción de una república española que la izquierda defendía como un bastión de la libertad, pero que permitía el asesinato de conservadores y sacerdotes. Tras la guerra española, emergió en los principales países atlánticos una nueva coalición de antifascistas que respetaban la tolerancia religiosa y el pluralismo político. Sería la invasión de una república no revolucionaria, Checoslovaquia, por las tropas alemanas en marzo de 1939, lo que convertiría la opinión de las democracias a un antifascismo decidido. Los británicos y los franceses irían a la guerra por la destrucción alemana de las repúblicas conservadoras de Checoslovaquia y Polonia, pero no osaran un conflicto por su equivalente revolucionario español. Gracias por escucharme con mi acento. Bien, a continuación vamos a democratizar el debate y entonces abrimos sus intervenciones. Pueden plantear preguntas y los integrantes de esta mesa les responderán lo mejor que puedan. Así que venga, voluntarios. Porque la otra opción es que hablen entre ellos, pero eso no es muy democrático, ya que estamos hablando de democracia. Nadie se atreve a... Bueno, pues estamos cansados y tal, pero vamos a intentar animar esto un poco. ¿Queréis intervenir vosotros? Plantear preguntas mutuas. Aquí han surgido cuestiones metodológicas importantes. Yo creo que, digamos, se ha expuesto claramente las posibilidades que tiene el estudio de los años 30, no solo en España, sino en general, un laboratorio para el análisis político fundamental. Y bueno, ha habido, digamos, incluso yo diría que choque de percepciones metodológicas. Como nadie se atreve, pues lanzo yo la pregunta, ¿ala? Y se la planteo Yo me lanzo si quieres, aunque no preguntes. No, pero primero te pregunto. Y luego ya dices lo que quieres, aprovecha la ocasión de coger el... Bueno, no, a mí me ha gustado mucho tu intervención, aunque me plantea dudas que siempre me ha planteado los análisis tilianos y de una parte de la sociología histórica, no toda. Y es que, claro, tanto hablar de acción colectiva no institucional, al margen de organizaciones, al margen de minorías dirigentes, de líderes concretos, a mí la cuestión que se me plantea es hasta qué punto no se corre el riesgo de diluir el sujeto y de llegar a un momento en que no sabemos de qué estamos hablando. Y más precisamente, no hablo en general, en el largo plazo. Yo creo que los análisis tilianos son muy buenos en el largo plazo. Pero para el análisis de coyunturas concretas y más de coyunturas tan hiperpolitizadas como fueron los años 30 y el periodo de entreguerras, a mí me chirría un poco el análisis tiliano, porque al final se diluye el sujeto. Y lo que hemos estudiado a fondo ese periodo, incluso recurriendo a la historia micro, nos damos cuenta, aún asumiendo algo que llevas toda la razón del mundo,
que la protesta y las causas de la protesta es multifactorial, eso está claro, pero aún asumiendo eso, cuando uno hace historia micro, lo que se percata es que muy raramente estamos hablando de acciones anónimas, espontáneas, la gente en la calle, siempre hay política por ahí, siempre hay minorías, siempre hay organizaciones, en la mayoría de las protestas, en la mayoría. Bien, es verdad que unas responden a una lógica política o de acción organizada muy clara, ¿no? Léase las 3 grandes insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933, por ejemplo. Eso no hay, ahí no hay espontaneidad, hay una organización. Otra cosa son las protestas más concretas, ¿no? Referidas a, yo qué sé, la ocupación de una tierra o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay líderes por ahí, siempre hay organización, aunque la impresión sea la de las masas actuando espontáneamente. Bueno, entonces voy a defenderme de la acusación de ser tiliano. No es una acusación. Lo digo en broma, lo digo perfectamente. Puede ser una virtud. Es que además no lo soy. E incluso he dicho explícitamente que lo que propongo aquí no es que volvamos a hacer la sociología histórica como se hacía hace 20 años o 30, y en parte me estaba refiriendo precisamente a lo de Tilly. Y en parte por eso he huido de más referencias a este señor, que por lo demás pues, debía tener una cabeza tremenda por la cantidad de libros que hizo y porque creó todo un ámbito de estudio, sino que he traído, por ejemplo, la de Donatella de la Porta, que es una autora que no se identifica con Tilly, que plantea que procede de una generación diferente y que está mucho más abierta a algo que tú sugieres, y es a los enfoques micro, al papel de los actores, al papel de la movilización de emociones y de identidades en los grupos pequeños. Bueno, en fin, insisto, no me declaro tiliano. Yo creo que Tilly, bueno, quienes damos clases de movimientos sociales lo utilizamos como excusa para luego empezar a meternos con él. O sea, planteamos lo que él propone y empezamos a mostrar inmediatamente sus insuficiencias. Planteas cosas, y te lo agradezco que lo plantees así, como hasta qué punto es diferente, hasta qué punto, recojo el hilo que pones encima de la mesa, hasta qué punto se puede encontrar una diferencia. Analíticamente es muy difícil diferenciar, discriminar movilizaciones, las que yo he llamado al margen de las instituciones y las organizaciones formales y las que sí que están encuadradas por ellas. Es una división analítica que tiene mucho de convencional. Aún así, yo sí que creo que hay unas diferencias, pero claro, no hay una frontera muy nítida. Decías, claro que siempre hay líderes, es que ninguna. En esto sí que tiro de la corriente iniciada por Tilly y tantos otros. Ninguna acción colectiva es únicamente, vamos a utilizar un término que se ha puesto de moda, ninguna es rizomática, completamente rizomática. O sea, en todas hay redes más o menos formales o informales, en todas hay portavocías, no todo el mundo se implica de la misma manera y en todas hay unos determinados niveles de organización, insisto, más o menos formal. Es dificilísimo y supone también tomas de decisiones metodológicas, en qué punto o qué grado de organización debe de haber o de densidad de las redes debe haber para que hablemos de una acción colectiva al margen de las organizaciones formales o dentro o encuadradas dentro de ellas. Respecto a de lo que yo planteaba, bueno, no sé si es también una defensa, ¿no? Pero yo no doy por hecho que sea fácil ver este papel democratizador de la acción colectiva en el marco republicano. Yo lo que planteo es preguntármelo. Y ciertamente es mucho más difícil plantearlo en el marco que estamos aquí proponiendo, que es el de la Segunda República, que en el que han utilizado autores como Donatella de la Porta. Ellos lo hacen hablando del 15M, del movimiento Occupy Wall Street, de las primaveras árabes. Nosotros estamos haciéndolo en un momento en el que hay una movilización política sin precedentes, en la que los partidos políticos y las organizaciones sindicales, es decir, más o menos formales, están tratando de utilizar y de dirigir y vampirizar, decía antes, colonizar otras formas de movilización, y estamos hablando además de unos años en los que hay una legitimación de la violencia, con lo cual hay un sinfín de movilizaciones que están teniendo lugar al mismo tiempo. Es muy difícil discriminar unas de otras. Insisto, esto tiene mucho de decisión arbitraria en lo analítico. Sería más fácil esto explicarlo en otros momentos más recientes en el tiempo, el 15M, el movimiento por la justicia global, etcétera. Y por lo demás, Manuel planteaba una cuestión que siempre nos está preocupando, a mí también, yo soy el primero. La frontera entre cuándo la protesta es violenta y cuándo no lo es.
Claro que hubo, durante ese periodo que llamamos convencionalmente la primavera, ¿no?, del 36, desde febrero hasta julio del 36, claro que hubo un sinfín de movilizaciones en las que se presionó, se amenazaba a las instituciones o a otros grupos. Claro que muchas fueron violentas. Es que no ha habido, fuera de un contexto bélico, un momento con tanta concentración de hechos violentos. Pero claro, tú dices espectacular, es espectacular la cantidad de sucesos de este tipo que se llevan además vidas por delante que hay, y las cifras que planteas son irrevocables. Es que no se trata de… Desde luego yo no lo minimizo, pero al margen de la cuestión de las cifras, que podríamos volver a ellas, buena parte de las muertes no son imputables a las organizaciones de izquierdas, sino a las de derechas y a las fuerzas de orden público. Aparte de eso, podríamos decir, claro que tenían un elemento de amenaza, de presión. Es que si no, no sería efectiva la protesta. Toda protesta, por definición, tiene un elemento de disrupción, porque si no, no es eficaz, si no, no es tomada en serio, sobre todo por parte de actores que creen que no tienen abiertos los canales de participación institucionales para poder llevar a cabo sus reivindicaciones de otra manera. Lo creen, con razón, o sin ella, pero lo creen. Y si no, es que, permitidme la broma, y no es ninguna crítica, si no tendríamos que hacer caso a una ilustre antigua presidenta de la Comunidad de Madrid que proponía que, en tiempos mucho más recientes, claro, que crear un manifestódromo para que se llevaran a cabo las protestas ahí, es decir, sin ser disruptivas. Creo que ese elemento de disrupción es inevitable en la acción colectiva para que sea eficaz. A ver, Manuel, tía. A ver, yo creo que José Luis y yo no estamos en desacuerdo en lo fundamental, ¿no?, que es la existencia de una movilización dispersa y profundamente compleja en esos meses, que tiene muchos comportamientos de continuidad con lo que había pasado antes. Yo sí estoy muy desacuerdo con él, pero claro, porque estoy muy en desacuerdo con Eduardo González Calleja en la cuestión de cómo se analizan los datos cuantitativos, pero como no tenemos tiempo ni es el momento, no me voy a meter. Pero sí voy a recoger lo que comentaba José Luis al final. Y es que, claro que las movilizaciones pueden tener una función disruptiva y que la presión y la coacción es fundamental. Pero yo creo que ahí lo importante, o sea, lo que me preocupa es la forma en que analicemos y planteemos esto y la terminología que utilicemos. Porque, claro, la presión, la coacción, la disrupción tienen sentido, pero todo depende en el contexto de la regla de juego en la que se producen. Si tú introduces una movilización disruptiva con mayor o menor grado de intensidad violenta o coactiva en un sistema político no consolidado, con unas reglas de juego no aceptadas por los que están jugando, con múltiples discursos enfrentados en torno a lo que es o no es o hay que entender por democracia, pues el resultado es que esa disrupción no es la misma que en el contexto, efectivamente, de 40 o 50 años más tarde. Y yo creo que eso, y a lo mejor en eso estamos de acuerdo, que eso es muy importante, porque eso explica también la dificilísima posición de las fuerzas del orden. Yo es que rompo una lanza a favor de las fuerzas del orden en el contexto de los gobiernos republicanos de la primavera. Es que, además, los gobiernos republicanos de la primavera se enfrentan a situaciones en las que es verdad que a lo mejor se les puede acusar en determinados momentos de decisiones beligerantes, no claramente imparciales y sectarias. Pues no sé, como cuando, por ejemplo, en un momento dado el primer ministro de Gobernación de Azaña pues insinúa claramente a las autoridades eclesiásticas que lo que les está pasando en los asaltos se lo han buscado, ¿no? Vale, pues ya está. Pero luego hay otras muchas situaciones en las que las fuerzas del orden, como decía Fernando, en el estudio micro te encuentras auténticas sorpresas. Por ejemplo, Nigel, yo he visto muchos casos en los que la Guardia Civil, su principal instrumento para hacer frente a una protesta no es el Mauser, es la palabra. Es que lo primero que hacen es ponerse a hablar. Hablan, y hablan un montón. O sea, esa imagen de que tenemos de que es que parece que aparecen allí 2 números de la Guardia Civil y se lían a tiros con unos manifestantes, pues yo me he encontrado multitud de ejemplos en los que ellos se encuentran en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, como en la primavera son muy habituales las ocupaciones de ayuntamientos, pues la Guardia Civil se enfrenta al problema de que resulta que las fuerzas del orden público de los ayuntamientos son partidistas y están al servicio de los cambios de gobierno. Se enfrenta a tener que tomar decisiones desde arriba, a la cadena de mando, en un sistema muy complicado. Es decir, la posición de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto es muy compleja. Yo creo que es muy importante contextualizarla. Porque si no decir simplemente que ellos son los responsables de mucha de la violencia, como dice, que llaman mortal, pues a lo mejor no es decir mucho.
a lo mejor no es decir mucho, porque es verdad que ellos reflejan en muchos casos las órdenes del reglamento que tenían, que supone intentar parar, se encuentran enfrente de movilizaciones muy violentas que se enfrentan unos con otros, o sea, están en situaciones muy variadas. ¿Con eso quiero decir que la Guardia Civil actuaba de manera siempre escrupulosamente legal y que no era parcial? Y no, en absoluto. Pero sí que es verdad que no podemos generalizar. Entonces, claro, la movilización puede ser disruptiva, pero depende en qué contexto se produzca. Es decir, que siempre es disruptiva, pero en un contexto como el de la primavera, lo que acentúa es la sensación de que las reglas del juego y quienes tienen que hacer cumplir las reglas del juego no funcionan. No funcionan porque es una especie de bola de nieve en la que cuanto más coaccionas, cuanta más presencia tienes, cuanto más violento te manifiestas, más oportunidades tienes de conseguir resultados. Eso no tiene por qué conducir a un desastre, pero claro, si eso se mezcla con otra serie de factores de orden institucional, pues el resultado no era como muy alentador. Me dicen los organizadores que es muy tarde, así que si no hay ningún espontáneo con más preguntas, pues levantamos la sesión, les agradecemos su asistencia a la misma y nos vemos mañana. Muchas gracias.